Hermanos y amigos, ¿cómo están ustedes? Hoy es viernes, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a otro devocional. Mi deseo es que ustedes sigan avanzando espiritualmente, hablando conmigo todos los días. Y mi deseo también es que estos devocionales les sean de mucha bendición, de mucho beneficio espiritual, ¿verdad? Hermanos, estamos hoy en el libro de Gálatas, capítulo 2, y el mensaje de hoy se titula Sé quién y lo que tú eres. Sé quién y lo que tú eres. Les voy a explicar más o menos los detalles de la lectura y luego se la voy a leer. El apóstol Pedro estaba en la casa con varios gentiles, ¿verdad? En una ciudad que se llamaba Antioquía, en el Medio Oriente. Entonces, en aquellos tiempos, realmente los judíos no querían pasar tiempo con los gentiles. Los judíos no querían pasar tiempo con los gentiles porque los judíos pensaban que los gentiles eran bien como inmundos. Pero Pedro, como un hombre convertido, estaba con un grupo de gentiles comiendo con ellos con el fin de darles a ellos el Evangelio. Algo muy positivo, ¿verdad? Es nuestra responsabilidad también compartir el Evangelio con los demás. Pero cuando llegó un grupo de judíos, Pedro se llenó de miedo y cambió su comportamiento para no ofender a los judíos, ¿verdad? Porque él no quería que los judíos supieran que él estaba comiendo con gentiles, ¿verdad? Personas no judías. Entonces el apóstol Pablo lo reprendió bastante fuerte por su hipocresía. Entonces yo tomé la decisión de hablar de este tema con ustedes hoy, titulando el mensaje, Sé quién y lo que tú eres, ¿verdad? Así dice el pasajito, solo consiste en 2 versículos, hermanos. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Es cierto, Pablo hablando aquí. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron los judíos, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. La circuncisión tiene que ver con los judíos, es como otro nombre para ellos, para hablar de una tradición religiosa, pero realmente no tenemos tiempo ahorita para hablar de este tema. El punto es que Pedro estaba comiendo con los gentiles, pero cuando llegaron los judíos, él quería retirarse para que los judíos no lo miraran teniendo comunión con personas inmundas según su religión. Entonces, hermanos, ¿qué podemos aprender a través de este tema de hoy, verdad? En primer lugar, hermanos, no debemos ser hipócritas, ¿verdad? No debemos ser hipócritas. No debemos decir una cosa haciendo otra cosa. Hermanos, los cristianos debemos ser personas constantes, con un comportamiento predecible o algo así, un comportamiento fijo, ¿verdad? Porque debemos portarnos como Cristo se portaba. Entonces, Cristo no era ni es variable. Nosotros no debemos ser personas variables también. En otras palabras, no debemos ser hipócritas. Número 2, no debemos alterar nuestro comportamiento, ¿verdad? Yo no debería portarme de una manera con tal o cual persona, cambiando mi comportamiento para tratar de impresionar a otra persona. En la vida cristiana, el único comportamiento que importa es el de Cristo y nosotros debemos modelar, digamos, nuestro comportamiento en el comportamiento del ejemplo que Cristo nos ha dado. Yo debería tratar a todos con el mismo respeto, con la misma formalidad, con los mismos modales o lo que sean, ¿verdad? No debemos ser hipócritas en la vida cristiana, porque, hermanos, la hipocresía es muy, pero muy fácil de detectar, ¿verdad? No debemos alterar
vuestro comportamiento. No debería cambiar mi comportamiento. Por ejemplo, si yo estoy hablando con un americano, debería portarme de la misma manera, ¿verdad? Que cuando yo cuando yo paso tiempo con un hondureño también, con la excepción del idioma, ¿verdad? El comportamiento debería ser constante. Número 3, no debemos buscar agradar a los hombres. Pedro estaba viviendo así. La única persona que tenemos que agradar es Cristo, ¿verdad? Entonces, no debemos buscar agradar a los hombres, ¿verdad? No debemos permitir que los hombres nos llenen de pavor, de miedo, ¿verdad? Los hombres, ¿qué nos pueden hacer? Nada, realmente. Se pueden burlar de nosotros y si nos matan, ¿y qué? Porque así vamos a entrar en la presencia de Cristo, ¿verdad? Pero no debemos buscar agradar a las personas, porque ¿saben qué, hermanos? Es imposible agradar a todos los hombres. Debemos buscar agradar al Señor. Pedro debió haber vivido así también, buscando agradarle al Señor en vez de a los hombres. No debemos avergonzarnos del Evangelio, hermanos. Pedro se avergonzó del Evangelio cuando los judíos iban a llegar. No, hermanos. Cristo nos ha dicho que si nosotros nos avergonzamos de Él, que Él se va a avergonzar de nosotros delante de la presencia del Señor. Pablo lo dijo en Romanos, no me avergüenzo del Evangelio. Pablo entendía eso bastante muy bien, Pedro no. Pero hay cristianos también que andamos avergonzados del Evangelio. No debemos vivir así. Otra cosa que podemos observar acá, hermanos, no debemos sacrificar nuestros principios cristianos. No debemos sacrificar nuestros principios cristianos. Debemos basar nuestra vida en los preceptos de este libro en vez de fijarnos en las opiniones de los demás. La única opinión que importa, hermanos, es la del Señor. Debemos buscar agradarle al Señor en todo, con cada palabra, con cada acción, con cada actitud, con cada pensamiento, ¿verdad? Lo único que importa es la percepción que dejamos con el Señor. Si nosotros nos mantenemos firmes, ¿verdad? ¿Cuál es el canto que entonamos aquí en los cultos, verdad? Estar por Cristo firmes, constantes, sin variar, sin portarnos de una manera hoy, portándonos de otra manera mañana. No debemos vivir así. Así era Pedro, y no ando criticando a Pedro, yo respeto a Pedro mucho. Era un gran cristiano, pero muy temprano en su vida cristiana, él sufría bastantes como irregularidades en su vida, por decirlo así, porque él buscaba agradarles a los hombres en vez de al Señor constantemente. Jamás debemos sacrificar nuestros principios cristianos. Pedro estaba listo para hacerlo al llegar los judíos. No quería que los judíos observaran que él era cristiano. Hermanos, todos nuestros vecinos deberían entender que somos cristianos. No debemos buscar encubrir nuestra fe. Finalmente, debemos seguir el ejemplo de Cristo. Si seguimos el ejemplo de Cristo, un hombre que jamás cambiaba su comportamiento, no vamos a cambiar el nuestro tampoco. Vamos a ser constantes, firmes en la fe, en términos de nuestras interacciones con los demás, y luego todos van a entender que nuestra fe nos importa mucho. Si una persona observa la rapidez con la cual votamos nuestros principios, tal persona no va a tener nada que ver con Cristo. Nos van a tomar como hipócritas, y con razón, hermanos. Es importante que nosotros mantengamos un comportamiento constante. Entonces, para recapitular, ¿verdad? ¿Qué podemos aprender de este pasaje? No debemos ser hipócritas. No debemos alterar o cambiar nuestro comportamiento con el fin de agradar
a otras personas y no debemos buscar agradar a los hombres o a las personas, solo al Señor, ¿verdad? Número 4, no debemos andar avergonzados del Evangelio. El Evangelio, ¿verdad? Es una responsabilidad que nosotros tenemos. El Señor nos ha dado el Evangelio para que nosotros encontremos vida eterna y luego para que nosotros prediquemos las palabras de vida eterna a los demás. Número 5, no debemos sacrificar nuestros principios cristianos, ¿verdad? Si yo no utilizo malas palabras en la iglesia, no debería utilizar malas palabras en la calle, ¿verdad? Debemos portarnos de una manera constante. Y finalmente, número 6, debemos seguir el ejemplo de Cristo. En 2 versículos realmente hay tantas cosas que podemos aprender y aplicar en nuestra vida. Debemos pedirle a Cristo que nos fortalezca, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, y así vamos a mantener un comportamiento constante, agradándole al Señor, glorificando el nombre de Él que murió por nosotros, el Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Señor, por el mensaje de hoy. Te pido, Señor, que lo utilices en la vida de todos, Señor, que nosotros, Señor, nos mantengamos firmes siempre, no cambiando nuestro comportamiento conforme a quien nos esté escuchando. Te pido, Señor, que nosotros basemos nuestra vida entera en las palabras de la Biblia y no en las opiniones de los demás, para que seamos vasos útiles en tus manos. Te pido, Señor, estas cosas en tu nombre. Amén. Hermanos, terminado por hoy, que el Señor los bendiga ricamente. Mi deseo es que ustedes sigan avanzando. Por favor, mediten en el tema de hoy, apliquen el tema de hoy a su vida, porque no hay nada peor que un cristiano que anda como hipócrita. Amén, hermanos. Bendiciones. Mañana nos vemos. Gracias.